y colocar la artillería serbia, emplazada en las colinas que rodean Sarajevo, bajo control de los cascos azules. A media mañana, sin embargo, continuaban los combates en la capital bosnia. Como le decíamos, esta noticia coincide con la celebración esta mañana en la capital portuguesa de la cumbre comunitaria que tiene por finalidad estudiar todo el proceso de unión política y económica, las cuestiones financieras y la política exterior de la comunidad. Tenemos en directo desde Lisboa a nuestro corresponsal comunitario Julio Bernardes. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Conoces ya esa noticia, ese plan norteamericano para poner en marcha un plan humanitario apoyado en la Sexta Flota? Y supongo que has podido escuchar también lo difícil que está la situación ahora en Sarajevo. ¿Hasta qué punto esas noticias pueden incidir en un cambio de discusiones en esta cumbre comunitaria de Lisboa? La verdad es que en principio el tema yugoslavo solo lo van a tratar esta noche y solo lo van a tratar los ministros de Asuntos Exteriores, porque los jefes de Estado y de Gobierno no quieren ligar de ninguna manera la comunidad con los problemas de cooperación política. Y ello porque, como ha dicho Mitterrand, mientras no haya política de seguridad y exterior común, no podrá Europa ser el gendarme, como podría haberlo sido ya en el caso yugoslavo. Es cierto que en el interior, y hablando de otros temas, ha habido fuertes críticas hacia los serbios, sobre todo por parte del canciller alemán Helmut Kohl. Pero no ha habido ninguna respuesta concreta ni a la propuesta de Baker, a Dumas y a otros ministros de Asuntos Exteriores, ni sobre las proposiciones norteamericanas de intentar todavía más cercar a Yugoslavia. Julio, en cualquier caso es de suponer, si es así, que los asuntos financieros y las perspectivas en este sentido hasta el año 97 van a dominar la reunión de Lisboa, ¿no? Indudablemente, aunque no va a haber cifras de ninguna clase, de aquí no van a salir cifras concretas, está claro que las perspectivas financieras de Delors son el tema clave. Pero, como ha dicho el primer ministro holandés, se nota claramente que hay un clima diferente entre el norte y el sur en el seno del Consejo. Y, por lo tanto, podría haber dos mensajes contradictorios. Mientras que para el sur lo más importante es la cohesión, para el norte lo más importante es la seguridad, que haya más democracia en el seno comunitario y que, sobre todo, no se considere a Bruselas como un superestado. Entonces, lo que propone el primer ministro holandés es que el mensaje positivo que de aquí debe salir sea totalmente igual para todos y no contradictorio. En el sentido de que debe haber un mensaje positivo, también lo ha dicho el canciller Kohl, que ha dicho que de aquí debe salir una Europa unida y a la misma velocidad. Como resultado concreto, Julio, hay que esperar que haya un resultado político. Concretamente nos referimos al impulso del proyecto de Unión Europea después de lo que se ha llamado como trauma danés. ¿Qué iniciativas se van a tomar para convencer a la opinión pública de que todo sigue adelante y de que no hay otra posibilidad o de que hay que acelerar los tratados de la ratificación de los tratados de Maastricht? Yo creo que ese es el problema más importante y que el mensaje político va a ser claro. Evidentemente, el no danés pesa como una losa en esta cumbre, eso es indudable. El ministro de Asuntos Exteriores danés ha aparecido con una bufanda de Dinamarca esta mañana en el Consejo, probablemente para que nadie se metiera con el no danés y todo el mundo le estimulara a ganar esta noche en la final de la Copa de Europa a Alemania. Pero aparte de esa mera anécdota, es evidente que la ratificación de Maastricht, que todo sigue igual, que seguimos en Maastricht en cohesión, en política exterior común y en ampliación, ese es el mensaje político positivo que sin duda alguna saldrá mañana por la mañana de esta cumbre. Gracias, Julio Bernardes, y muy buenas tardes. Al margen de los asuntos financieros y de cooperación o de la posible ampliación comunitaria a los países nórdicos, Suiza y Austria, hay otras cuestiones previstas en el orden del día oficial. Nuestro corresponsal en la capital portuguesa, José Antonio Gurriarán, nos resume la agenda de la cumbre. A las 9 comenzaron a llegar puntualmente y tal como había previsto el programa de la presidencia portuguesa los miembros del Consejo Europeo, y media hora después inició la cumbre en el Centro Cultural de Belén, una cumbre en la que el resultado del referéndum de Maastricht y desacuerdos previos a la reunión podrían variar una agenda que en principio era rígida, lo que motiva una especial expectación. Dato elocuente de esta expectación es que 1.500 periodistas de todo el mundo han transmitido a lo largo de la mañana las noticias de este primer encuentro de los líderes comunitarios. Y el tema que ha dominado ha sido el económico-financiero, clave y llave de la cumbre de la Comunidad Económica Europea. Y es clave porque de él depende la ampliación comunitaria y están en la lista de espera 7 países, otro gran tema incluido en la agenda. Y no habrá ampliación si no se establece el marco económico-financiero para los próximos años, o al menos esa es la posición de la presidencia y de otros países.
Hay decisión de seguir adelante lo acordado en Maastricht, decisión especialmente firme en Jacques Delors, que seguramente en la cena de esta noche será reelegido presidente de la Comisión por 2 años más. La delegación española, presidida por Felipe González, ha llegado a primeras horas de esta mañana a la capital portuguesa. En su intervención ante el Consejo Europeo, el presidente González ha destacado que los acuerdos de Maastricht no son ni alterables ni renegociables. Ha precisado que quizás sería aconsejable que de la cumbre de Lisboa no salieran cifras, ya que tanto afectan a las negociaciones. Aunque si sucede así, los compromisos pendientes debería asumirlos la próxima presidencia británica. Felipe González viene a Lisboa convencido de que la cumbre debe dar una señal política que explique claramente que los 12 quieren mantener vivo el espíritu de Maastricht. El diseño que aquí se hizo de Europa tiene que cuajar sin modificaciones ni retoques. Mantenerse no solo el impulso político, sino satisfacer los costes financieros que conlleva la Unión Europea. El gobierno español desea además que se restablezca la crisis de confianza que aqueja a la comunidad tras el escollo danés y espera que se mantengan los compromisos financieros respecto a la cohesión económica y social tan importante para España. Felipe González confía en que la prudencia con que se abordarán estas cuestiones en Lisboa no impidan que de aquí salgan orientaciones firmes que permitan a la presidencia británica tomar la decisión final en el Consejo Europeo de Edimburgo el próximo diciembre. Quizás lo más significativo de la postura española sea su actitud respecto a la ampliación. El Gobierno acepta decididamente que la comunidad pueda ensancharse en el futuro, pero no es partidario de negociar la entrada de nuevos socios hasta que la reforma presupuestaria esté despejada y sea ratificado el Acuerdo de Maastricht. Pero antes que tratar la ampliación, gran parte de la mañana se ha dedicado a despejar el segundo paquete de Delors. Aquí, Felipe González ha dicho que no se debe enfocar como un sacrificio, sino como un ejercicio de la voluntad para llegar a la Unión. Aunque desearía que de Lisboa salieran cifras concretas, comprende la prudencia de dejar la cuantificación para el próximo semestre. Pero sí ha señalado que las perspectivas financieras no deben retrasarse de 5 a 7 años, como pretenden los países más ricos de los 12, porque quedaría diluido el impacto de la cohesión y, en definitiva, el fondo de ayuda a los países pobres se reduciría. Hay una cierta voluntad de ratificar las conclusiones de Maastricht en materia de cohesión sin que haya madurez suficiente para entrar en la definición de cifras. Sin duda quedaría para Edimburgo, claro. 4 policías y 3 civiles han resultado heridos esta madrugada en Roma al estallar 3 artefactos de gran potencia colocados en la Embajada Española y en otros 2 edificios que representan asimismo intereses españoles. Los atentados tienen las mismas características que los que tuvieron lugar hace un año y de los que se hizo responsable un grupo terrorista autodenominado Sección Italiana de ETA. Primero ha estallado la bomba en la puerta principal de la Agregaduría Laboral Española. 3 minutos más tarde, en la oficina del agregado militar. Y en ese mismo momento, la policía ha descubierto una mochila sospechosa en la puerta trasera del Palacio Borghese, sede de la Embajada Española. Antes de que tuvieran tiempo de acordonar la zona, ha estallado este tercer artefacto, hiriendo levemente a 4 policías y a 3 transeúntes. La onda expansiva ha reventado muchísimos cristales del centro histórico de Roma, entre ellos los de la iglesia de los croatos, donde el párroco nos ha comentado que mientras Croacia es golpeada por la guerra, a ellos les atacan incluso la iglesia. Los artefactos de fabricación rudimentaria pero de gran potencia han dañado 40 vehículos, a varios comercios y a un bar. Estos atentados tienen las mismas características que las 15 explosiones que el año pasado reivindicó una misteriosa sección italiana de ETA en colaboración con una no menos misteriosa Falange Armada italiana. Fuentes diplomáticas españolas han lamentado la escasa vigilancia de sus intereses, teniendo en cuenta los precedentes. Hoy concluyen en París las audiencias públicas del proceso contra los dirigentes etarras José Javier Zabaleta Elósegui, Baldo, Jesús Arcauz Arena, Josu Mondragón y Miquel Zarrabe, y otros 17 presuntos colaboradores de ETA detenidos en Francia. Todos ellos están procesados en el sumario abierto a raíz del descubrimiento de un importante zulo con más de 150 kilos de explosivos y gran número de armas en la localidad de Anglet. No habrá sentencia del llamado caso Baldo muy probablemente hasta después de las vacaciones. Hoy los abogados de la defensa han seguido con sus alegaciones ante el tribunal. Faltan 3 para terminar esta ronda y después seguramente que el juez determinará el día en que ha de dictar sentencia.
Solo Zabaleta Elósegui, uno de los primeros dirigentes arrestados en el País Vasco francés, ha reconocido su pertenencia a ETA, aunque en su lacónico interrogatorio se negó a precisar el grado de su responsabilidad. 10 años de cárcel, la máxima sanción para el delito de asociación de malhechores, solicitó para él la fiscal, y la misma pena para los otros dos notables que siguen en prisión también, Miquel Zarrabe y Jesús Arcauz, por estimar que hay pruebas suficientes de su militancia activa en ETA. Menos de 2 años de prisión para los otros 13 acusados, supuestos colaboradores, y hasta 4 para quienes alojaban a los principales incausados, Lucy Ita, en cuya casa habitaba Baldo, y Odile Idia, la compañera de Arcauz, todos en libertad condicional. El juez Monfort está escuchando con su habitual diligencia las alegaciones, más políticas que técnicas, y aplazará la sentencia probablemente hasta septiembre. Durante los 3 primeros meses de este año se han perdido más de 1000 empleos diarios. Así se desprende de la encuesta de población activa, EPA, que acaba de hacerse pública. Esta destrucción de empleo ha sido especialmente alta en la construcción y en los servicios. Solamente el sector de la agricultura ha aumentado el número de empleados. Desde enero a marzo se han perdido en España casi 110.000 empleos, es decir, más de 1000 cada día. La mayor parte de los trabajadores que los ocupaban, casi 66.000, pasaron al paro. El resto ha dejado de formar parte de la población activa. Los sectores que han contribuido a esta pérdida de empleo han sido los de servicios, construcción e industria. Solo la agricultura ha creado empleo. Esta reducción de puestos de trabajo ha perjudicado más a los trabajadores con contrato indefinido, aunque también ha disminuido el número de empleados con contrato temporal. El empleo, sin embargo, ha crecido entre la población no asalariada, es decir, los autónomos. Según los datos de la EPA de este primer trimestre del año, el número total de parados asciende a más de 2.600.000, un 17,45% de la población activa. Esta tasa es superior en 2 puntos a la registrada por las oficinas del INEM, que a finales de marzo tenían inscritos 2.300.000 parados. A diferencia de lo acordado por comisiones obreras, la Unión General de Trabajadores ha reafirmado hoy su determinación de convocar un próximo paro si el presidente del Gobierno no se aviene a negociar la ley de huelga y la ley de desempleo. Comisiones, en su último consejo, no ratificó esta decisión, sino que planteó solo como una hipótesis la huelga si fracasa el diálogo con el Gobierno. El Comité Confederal de UGT, clausurado esta mañana, también ha dado a conocer que tiene como media anual 666.000 afiliados cotizantes. UGT ha asegurado que si en la entrevista del próximo 6 de julio Felipe González sigue negándose a negociar la ley de huelga y el decreto sobre desempleo, se habrán cerrado todas las puertas a una negociación efectiva y se irá a una mayor tensión social. La posibilidad de una nueva huelga general, ha dicho Redondo, está en el congelador y es una expectativa. Redondo cree que es difícil que el Gobierno cambie de posición y le preocupa que la entrevista cree más frustración. Nosotros tenemos una preocupación. Creo que lo decía en la carta y no lo digo ahora. Que pueda ser realmente una reunión con una mayor frustración, en que las posiciones no se acerquen, sino que se alejen, se crispen, y que dé lugar como fue el fallido pacto de competitividad del año pasado, a una desesperanza, a una frustración. El secretario general de UGT ha asegurado que haya o no negociación no se va a producir quiebra en la unidad de acción con comisiones obreras, a pesar de que puedan existir matices entre los dos sindicatos. Izquierda Unida pedirá la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, para que se pronuncie sobre la polémica suscitada ayer después de que, gracias a su voto de calidad, se aprobara el informe que exculpa al PSOE en el caso Filesa. El Pleno del Tribunal de Cuentas inició hoy el estudio del informe sobre la contabilidad de los partidos políticos, PSOE, PP y PCE del año 88. Los consejeros del tribunal que votaron en contra del informe que ayer no apreció relaciones económicas entre el PSOE y las empresas Filesa, Malesa, Time Sport y otras, presentarán el lunes sus votos particulares. Tanto el informe como los votos particulares serán debatidos en septiembre por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas. Un juez militar está investigando una supuesta agresión a 22 soldados, entre ellos 4 cabos, ocurrida en la base militar Álvarez de Sotomayor de Almería. Los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de mayo, cuando 2 soldados quemaron con un mechero a unos compañeros que en esos momentos se encontraban durmiendo. Los responsables se encuentran arrestados a la espera de la resolución del expediente. Aquí está la base militar Álvarez de Sotomayor, situada a 7 kilómetros de Almería,
donde 2 soldados han presuntamente agredido a varios compañeros que fueron quemados con la parte metálica de un mechero previamente calentado. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo en el Regimiento Granada número 34 de la base, cuando 2 soldados sorprendieron a sus compañeros dormidos y les quemaron en distintas partes del cuerpo. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el coronel jefe del regimiento impuso a los soldados agresores la sanción de 1 mes de arresto con carácter preventivo. Con fecha 10 de junio, el general jefe de la Región Militar Sur designó juez instructor para la apertura de un expediente disciplinario a los agresores. Los autores del hecho continúan arrestados. Los soldados agredidos, 4 cabos y 18 soldados, sufrieron lesiones de carácter leve que pudieron ser atendidas en las mismas dependencias de la base militar. 16 escolares de los 33 que ayer resultaron heridos en un accidente de autocar en Pontevedra continúan ingresados en centros hospitalarios, aunque todos están fuera de peligro, según han afirmado este mediodía fuentes médicas. El Ayuntamiento de Monforte de Lemos, en Lugo, localidad en la que vivían los 5 jóvenes fallecidos, ha decretado hoy día de luto oficial. A las 5 de la tarde se celebrará un funeral por las víctimas que serán enterradas 2 horas después en el cementerio del municipio lucense. Resultados definitivos en las elecciones de Israel. Después de escrutados los votos de los militares, el Partido Laborista consigue un escaño menos de lo anunciado en un principio. La coalición de centro-izquierda, que con toda probabilidad formará el virtual primer ministro Isaac Rabin, contará con la mayoría absoluta. Pero las expectativas de cambio no bastan para frenar la violencia. 6 personas han muerto en las últimas horas en los territorios ocupados. Ante esta última ola de violencia, Rabin ha dicho que aplicará la mano de hierro contra los palestinos responsables de atentados contra israelíes y que estos actos tienen como objetivo matar el proceso de paz. El virtual primer ministro israelí ha afirmado también que tiene la intención de formar un gobierno de coalición, entre otros con el izquierdista Meretz y con un partido ultraortodoxo. La derrota del derechista Likud ha tenido ya sus primeras consecuencias. El primer ministro Isaac Shamir, en su primera aparición pública después de las elecciones, ha dicho que se retirará de la política, aunque no ha especificado cuándo. Pero la gran sorpresa ha sido el anuncio del actual ministro de Defensa de abandonar también la vida política cuando tome posesión el nuevo gobierno. Moshe Arens estaba considerado como el probable sucesor de Shamir al frente del Likud, y su retirada abre la guerra de sucesión en la derecha israelí. Se ha descubierto ya una materia sólida que pesa menos que el aire. Científicos norteamericanos del laboratorio de Livermore, en California, son los autores del importante hallazgo. Vamos a ver esa imagen. Es el material sólido menos pesado del mundo, menos que el aire, menos evidentemente que una pluma, como han visto. Ha sido bautizado con el nombre de Sigel y su principal ingrediente es un alga marina, normalmente utilizada para dar consistencia a ciertos alimentos. Este nuevo material es biodegradable e incluso comestible. De momento no se puede aventurar cuál será su futura utilidad, pero algunos ven ya en el Sigel el sustituto de algunos de los actuales plásticos para uso doméstico. El rey don Juan Carlos ha entregado esta mañana en la Escuela Diplomática los despachos a los 33 nuevos miembros del Servicio Exterior Español y los diplomas a los alumnos del último curso de estudios internacionales. En su discurso, don Juan Carlos ha exhortado a los que ahora se integran en la carrera diplomática a construir una sociedad internacional más justa y más generosa. Una entrega vital al servicio de España y a través de este a la paz y cooperación internacional. Tenéis la suerte de poder ejercitarlo inmediatamente colaborando en la impresionante logística de los Juegos Olímpicos. Entráis con buen pie en la profesión que habéis elegido, quedáis emplazados para rendir frutos excepcionales en nuestra diplomacia, adoptando su estilo singular. Además, don Juan Carlos ha recordado a los 33 nuevos diplomáticos que su profesión es una amalgama de creatividad y disciplina para comprender lo distinto, y que el medio habitual en la sociedad internacional es el consenso. Previamente ha intervenido el subsecretario de Exteriores, Máximo Cajal, quien sustituía en el acto al titular del departamento, Javier Solana, que asiste en Lisboa al Consejo de Ministros Comunitario. Máximo Cajal ha señalado que el exministro Fernández Ordóñez, sin ser miembro de la carrera, ha dado un ejemplo admirable de las virtudes del diplomático como servidor del Estado y de la sociedad.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo y Tráfico de Drogas. Y en este día la reina Doña Sofía se ha entrevistado aquí en Madrid con Giorgio Giaconelli, que es el máximo responsable del programa contra las drogas de Naciones Unidas. Una hora ha durado el cordial encuentro entre la reina Doña Sofía y el responsable máximo del programa de drogas de Naciones Unidas, Giorgio Giaconelli. Colaboración ha sido la clave de este contacto, en el que ambas personalidades han puesto de relieve la necesidad de realizar los máximos esfuerzos en la lucha contra la droga. Giaconelli se encuentra en España precisamente hoy, jornada dedicada por Naciones Unidas a sensibilizar a la población contra esta lacra mundial. En declaraciones a Televisión Española, Giaconelli ha señalado la importancia fundamental de la colaboración internacional, sobre todo para ayudar a los países productores a una reforma de su economía, porque según sus palabras textuales hay países adictos al cultivo. Además, el responsable de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de un cambio de cultura dirigido a los jóvenes y de medidas contra el blanqueo de dinero. Los españoles Carlos Sainz y Luis Moya son líderes del Rally de Nueva Zelanda al término de la segunda etapa. Aventajan en 43 segundos al italiano Liatti, que ha pasado a la segunda posición después del abandono del finlandés Ari Vatanen. Y en cuanto al recorrido de la antorcha olímpica, que ya tienen en sus pantallas, se encuentra ya en Euskadi, donde el lehendakari José Antonio Ardanza la recibió en los jardines de Ajuria Enea, en Vitoria, sede del gobierno vasco. Entre los relevos de ayer señalamos la presencia de nuestro compañero, lo han visto, Jesús Álvarez, de la sección de deportes. Y en la jornada de ayer también hay que registrar el relevo efectuado por el invidente Andrés Martínez, que efectuó el recorrido acompañado por su guía. Y esta noche en Göteborg, a partir de las 8:15, se disputará la final de la Eurocopa entre Alemania y Dinamarca. Este partido lo podrán seguir en directo por la primera de Televisión Española. Y mañana otro gran acontecimiento futbolístico, con la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con el Estadio Bernabéu como escenario. Un partido que también lo podrán ver en directo por la primera de Televisión Española. Los daneses también están de actualidad en el fútbol. Esta noche juega Dinamarca la final de la Eurocopa 92 frente a Alemania y lo hace contra todo pronóstico después de llegar a Suecia como invitada de última hora, sustituyendo a Yugoslavia. Pero a la pujante selección danesa nadie le regaló nada. Está en la final después de ganar a Francia y eliminar a Holanda, que cayó frente a todas las previsiones. Delante tendrá esta noche a Alemania, la gran favorita, con una experiencia y un palmarés con arreglo a lo que es una primera potencia. Los alemanes disponen de todos los recursos humanos para alcanzar un nuevo título continental, que en tal caso sería el tercero. Y mañana otra final apasionante, la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, jugando en su propio campo, el Estadio Bernabéu, lo que siempre es una ventaja. Los dos contendientes pretenden ganar este título para, en el caso del Madrid, salvar de alguna forma la temporada, y el Atlético, según su entrenador, para culminar una excelente campaña. Bueno, pues entramos en el primer fin de semana del verano. Tiempo agradable, propio para estrenar la piscina o la playa. Hace varios días, muchos días, que no se veía la península tan limpia de nubes como hoy. Sí, las había a primeras horas, pero se han ido disipando. Se han mantenido, no obstante, algunas brumas y neblinas en los litorales, tanto del Cantábrico como del Mediterráneo, y están apareciendo ya nubes que son de evolución en zonas de montaña. Esta tarde continuarán con la probabilidad de alguna tormenta débil y aislada en los Pirineos y en el sistema ibérico, pero la tarde será soleada tanto en la península como en la mayor parte del archipiélago balear y del archipiélago canario. Mañana el día será muy parecido al de hoy, solo que se encontrarán también algunas zonas nubosas por la tarde, sobre todo en los sistemas montañosos de la mitad norte. Aparecerán también algunas en los alrededores del estrecho de Gibraltar y nieblas en las costas más orientales de Andalucía, así como en el norte, pero más bien brumas. En líneas generales, el día será muy soleado, tanto en la península como en los dos archipiélagos, y las temperaturas en todas las comunidades también subirán un poquitito. Un total de 20 personas han acertado los 6 números de la lotería primitiva que salieron en el sorteo celebrado anoche en Madrid, por lo que les corresponde 14.067.974 pesetas de premio a cada una. De segunda categoría cobrarán 3.638.269 pesetas cada uno.
Los acertantes de tercera categoría cobrarán 131.553 pesetas, los de cuarta 5.397 pesetas y los de quinta 798 pesetas. La combinación ganadora estuvo formada por los números 2, 14, 22, 27, 34 y 48. El número 37 fue el complementario y el reintegro correspondió al 5. Constantino Romero será la gran novedad de la nueva programación de Radio Nacional de España. El conocido presentador de Televisión Española dirigirá y conducirá un programa en la franja horaria de la mañana en Radio 1 en la onda media. Romero se incorporará a la cadena a partir del día 21 de septiembre. Constantino Romero vuelve a Radio Nacional, después de casi 10 años ausente, dedicado al teatro y a la televisión. La dirección de Radio Nacional ha esperado hasta hoy, día en que terminaba el programa La Bisagra, para firmar el contrato con quien relevará a Xavier Sardá a partir del 21 de septiembre. El programa, que todavía no tiene nombre, se realizará desde Barcelona y dará mucha importancia a la música, pero los detalles se están estudiando. Sea más un magazine que otra cosa, pero bueno, ni será un informativo, ni será un concurso, ni será un magazine al uso. Estamos perfilándolo todavía. El regreso de Constantino Romero, una de las voces más significativas de la radio española, forma parte de la intencionada recuperación de los profesionales de la casa, según el director de Radio Nacional. Terminamos por hoy. Gracias por su compañía durante este tiempo de noticias en Televisión Española. El próximo lunes estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, muy buenas tardes. La ayuda humanitaria a Sarajevo y los fondos de cohesión centran la primera jornada de la cumbre comunitaria. Estados Unidos espera que Europa se sume a sus planes de puente aéreo humanitario a Sarajevo. 7 personas heridas por la explosión de artefactos en 3 dependencias de la Embajada Española en Roma. Según la encuesta de población activa, en el último trimestre se han perdido casi 1000 empleos diarios. La primera retransmite esta tarde la final de la Copa de Europa de fútbol entre Alemania y Dinamarca. Más información en próximos telediarios. Les dejamos ahora con la actualidad de los acontecimientos del 92.